Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a la reconexión de la sección B del tercer encuentro en Química 1. En la sesión pasada habíamos quedado, un momento por favor, ya un poquito de paciencia te pido, ya, ahí estamos, a ver, exactamente. Ok, gracias por tu paciencia. Y en la sesión pasada habíamos quedado justamente las reacciones químicas por el contenido energético y habíamos introducido un concepto que se denominaba entalpía. Al mismo le habíamos definido que es la cantidad de calor de un sistema termodinámico que libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante. Para estas reacciones químicas vamos a partir de ese ideal. La presión es constante. Y también habíamos analizado como primer contenido energético era la endotérmica, con lo cual habíamos indicado que es una reacción endotérmica cuando se necesita el calor para producirse todo esto. Y al tiempo que también habíamos analizado este gráfico. Este gráfico tiene ciertas características. Darte cuenta que aquí hay la entalpia de los productos y la entalpia de los restantes. ¿Ves? Es la entalpía del producto, entalpía de los reactantes. Ahora, lo que hay que observar en este cuadro es lo siguiente. Fíjate el nivel energético que tienen los reactantes con relación al nivel energético de los productos. Fíjate, ajá. Obviamente ya te diste cuenta que es superior el nivel energético de los productos. Ahora te preguntarás, ¿por qué esta diferencia? Esta diferencia es precisamente porque dentro de la reacción se necesita calor, un calor que lo acumula los productos. ¿Oíste? Eso se trata del asunto. Sin embargo, hay un concepto que vincula esa diferencia de calor que lo habíamos indicado, que es a través de la energía de activación. ¿Oíste? La energía de activación. Justamente la energía de activación es la diferencia que se determina como delta H. ¿Oíste? En este momento mi cursor está haciendo círculos en la energía de activación. Y la energía de activación es justamente la energía del producto menos la energía de los reactantes. Esa diferencia va a ser positiva. Si da positiva es porque los productos acumulan energía superior con relación a los reactantes. De esa manera es que podemos interpretar el significado de este gráfico. Es bueno también recordar que la energía de activación crea lo que se llama el complejo de activado, que precisamente cuando se llega a este complejo de activado es que los reactantes se desencadenan los enlaces para formar los productos. Un ejemplo de ello lo habíamos indicado justamente en esta reacción. Date cuenta que tenemos una molécula de agua más carbono y para que ocurra esta reacción se requiere introducir calor. Ese calor lo introducimos a través de esta unidad, kilocalorías por mol. Dada todo esto, son 3 los elementos que conforman los reactantes. Insisto, el calor es necesario para que desencadene la reacción química y se produzcan los enlaces, tal como produce acá. Fíjate que aquí tenemos 2 moléculas de hidrógeno y forma monóxido de carbono. ¿Oíste? Entonces, eso lo habíamos dejado claro en la sesión anterior, pero sin embargo, insisto, que es bueno saberse, endotérmica se requiere calor para que la reacción se desencadene. Y aparecen los conceptos de energía de activación. La energía de activación es simplemente la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Esa diferencia siempre es positiva. Y justamente esa energía de activación es lo que nos conlleva a buscar el complejo activado. Bien, recordando esto, pasamos a la otra reacción química que se conoce con el nombre de exotérmica. Una reacción es exotérmica cuando libera calor al producirte. Ahí tenemos la primera diferencia entre endo
endotérmica y exotérmica. La endotérmica se requiere el calor para que se produzca, mientras que aquí hay una liberación de calor. Justo este cuadro nos permite interpretar cómo se lleva a cabo ese proceso de reacción. Fíjate ahora, quiero que veas en el cuadro, esta sería la entalpia del reactante con relación a la entalpia del producto. Ah, ¿estás viendo la diferencia? Ya, ahora el producto tiene menos energía con relación a los reactantes, en virtud de que esa energía es liberada al exterior. ¿Está viendo? Y no requiero calor para que se dé la reacción. Esas son las grandes diferencias. Además, observa la energía de activación. Como habíamos indicado, la energía de activación es la diferencia entre la entalpia del producto menos la entalpia del reactante. Pero ahora ese valor, esa diferencia va a ser negativa. Por favor, detalla esas características. En la endotérmica, la diferencia da positiva. En la endotérmica, la diferencia, oye bien, la entalpia del reactante con relación a la entalpia del producto, estamos hablando en la endotérmica. Es mayor la entalpia del producto con relación a la reactante. Mientras que en la exotérmica, tú ves que es diferente la situación. La entalpia del producto es menor que la entalpia de los reactantes, en virtud de que esa energía queda liberada en forma de calor. A veces también en forma de luz, pero generalmente, bueno, se aprecia en forma de calor. Un ejemplo de ella lo podemos tener aquí. Fíjate, una ecuación. De este caso tenemos 4 moléculas de hidrógeno, perdón, 4 átomos de hidrógeno más 2 de oxígeno. No necesito el calor para que ocurra la reacción, sino ella ocurre produciendo la molécula de agua y liberando al exterior calor. En este caso, 116 kilocalorías por mol. Entonces, vamos a dar unos breves minutos a fin de que tú hagas tus registros inteligentes acerca de estas dos reacciones químicas que tienen que ver con la carga energética, una que se denomina endotérmica y esta que estamos analizando ahora mismo se denomina exotérmica. Va pues, entonces aprovechemos estos breves minutos para que tú hagas tu registro inteligente.
Bien, esperando que los tiempos vayan, bueno, esperando que el tiempo haya sido prudente, seguimos avanzando. Otra característica que está en nuestra separata y que debemos estudiar con sumo cuidado es la siguiente: estados de oxidación. De los estados de oxidación vamos a tener o a centrar nuestro interés en lo que se denominan las reacciones redox. ¿Qué son esas reacciones de redox? Son aquellas que ocurren mediante transferencias de electrones. Es decir, hay átomos que pierden electrones, a eso le vamos a denominar oxidación, y átomos que ganan electrones, a la cual le vamos a denominar reducción. En forma práctica podemos entender lo siguiente: hay dos procesos que ocurren de forma simultánea: reducción y oxidación. Reducción, se ganan electrones; oxidación, se pierden electrones. En la reducción, el estado de oxidación disminuye. En la oxidación, el estado de oxidación aumenta. Cuando existe una reducción, decimos que los reactantes actúan como agente oxidante. Sin embargo, cuando ocurre una oxidación, decimos que los reactantes actúan como agente reductor. Por favor, toma apunte sobre estas connotaciones. No simplemente copies. Recuerda que el esquema es el siguiente: copia, acopia, analiza, estudia, fija en estructuras mentales estables para ser requerida en resoluciones de ejercicios posteriores. O sea, deseamos que te lo aprendas. ¿Oíste? Entonces, por favor, haz tus registros inteligentes tomando estas consideraciones.
Vamos a seguir avanzando, esperando que el tiempo haya sido suficiente. Vamos a detenernos en justamente este método que se denomina redox y que es un método de vital importancia para el balanceo de las ecuaciones químicas. Recuerda que la reacción química se le asocia una ecuación con la cual explica de manera simbólica y sintética las reacciones que están ocurriendo allí. Ahora, un punto de vital importancia, como te había indicado, es entender que reducción es precisamente que se ganan electrones y oxidación es un proceso en el cual se pierde electrones. Entonces, date cuenta, cuando una sustancia gana electrones, se pone más negativa. Como te estaba indicando, reducción consiste en ganar electrones. Si gana electrones, se hace más negativo, porque recuerda tú que la carga eléctrica del electrón es que es negativa. En caso contrario, en donde él pierde electrones, entonces se hace positivo la sustancia, se ioniza. La ionización puede ser de forma negativa o de forma positiva. Para que sea de forma negativa, él debe de ganar electrones. Y para que sea de forma positiva, él debe de perder los electrones. Teniendo en consideración estos dos procesos de transferencia de electrones, vamos a realizar unos ejercicios aplicativos con el fin de que vayas entendiendo estos conceptos, que los puedas ir fijando. Vamos a hacer estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, primeramente, para su análisis, te vamos a recomendar lo siguiente. Cópialos de forma ordenada para irlos explicando uno por uno las diferentes reacciones que están ocurriendo. Ya pues, vamos a dar un tiempo prudente para que hagas este propósito, esta meta. Bien, estimados alumnos, esperando que en efecto hayas copiado todos estos ejercicios, vamos a explicártelo o a examinar uno por uno. Fíjate la primera reacción. Tenemos el elemento hierro.
Y arriba estoy indicando su estado de oxidación. En un primer momento tiene 2 átomos. Después de la reacción tiene 3 átomos. O sea, fíjate, de 2 átomos pasó a 3. En este caso ha aumentado los átomos positivos. De manera que ese es un proceso de oxidación. ¿Oíste? Porque está ganando átomos positivos. De 2 pasó a 3. Aparentemente podemos apreciar de que ha perdido un electrón. Porque recuerda, cuando se oxida es que está perdiendo un electrón. Entonces, en efecto, ha ocurrido una oxidación con la cual podemos visualizar que ha perdido un electrón. Esa es la razón por la cual él se ha convertido en más positivo. Entonces, esta primera reacción química se denomina oxidación. Eso quiero que identifiquen, pues. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahorita. Identificar los estados de oxidación de estas reacciones. Vamos con el segundo. En este segundo nos vemos claro de que su estado de oxidación es 0. Pero observa acá, se ha puesto negativo el mismo elemento. Aparte de eso, es bueno que observa los subíndices. Pero ¿por qué no lo hice en el ejercicio anterior, profesor? Porque en el ejercicio anterior sencillamente no estaban los subíndices, simplemente estaba el elemento. Ya. Pero acá no está ocurriendo de esa manera. Acá tienes que estar presente este subíndices y tener en consideración el proceso de balanceo. Recuerda que el proceso de balanceo es la transferencia de electrones debe permanecer de forma constante. Entonces, como en este caso se está reduciendo, está ganando electrones, bueno, esto es antes de la reacción y acá después de la reacción, con la cual antes de la reacción nombramos el elemento reactante, después de la reacción se nombra producto. Entonces, debemos balancearla. Es muy importante que los elementos se encuentren balanceados, tanto en su forma de reactante a su forma de producto. ¿Qué faltaría allí para que esto estuviese balanceado? Date cuenta que en el reactante tengo 2 átomos de cloro y en el producto está un solo cloro. Lo balanceamos. En efecto, ponemos este 2 para colocar un balanceo. De principio, estamos haciendo un balanceo de forma tanteando. ¿Oíste? Tanteando. Pero te voy a enseñar justamente esta característica es como preparándote el camino, enseñándote unos organizadores que te van a servir para poder aplicar el método de redox. Entonces, eso debes tenerlo en consideración, ¿oíste? Esa es la primera consideración que debes tener. Debe estar balanceado los 2 elementos, tanto en el reactante como en el producto. Ok. No debemos perder de vista de que teníamos un estado de oxidación de forma aparente, porque lo habíamos analizado de esa manera, que estaba ganando un electrón negativo, pero estaba ganando un electrón negativo sin antes estar balanceado, sin la consideración del subíndice, pero cuando consideramos el subíndice, pensamos de esta manera, bueno, estaba ganando un electrón, pero ahora son 2 átomos, entonces eso significa que se duplica. Ahora estaríamos ganando, son 2 electrones. Entonces, pendiente con esa observación, ¿oíste? Tienes que estar muy atento al subíndice. Entonces vamos a dar unos breves minutos a fin de que vayas tomando tus registros inteligentes acerca de estas 2 reacciones que las hemos explicado. Ya, pues vamos a hacerlo porque la idea no es ir avanzando tan rápido, sino ir avanzando poco a poco y que vayas entendiendo los procesos del mismo. Ya, pues vamos a dar un tiempo para que copies.
Bien, estimados alumnos, espero que vayas entendiendo estas reacciones que cuando vayamos a analizar el método redox en el balanceo como transferencia de electrones, tenemos que realizar lo que se conoce con el nombre de semirreacciones. Y parte de las semirreacciones considera todos estos puntos que estamos analizando hoy en día. Sigamos examinando el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, tenemos el elemento que se llama el sodio, ¿ok? Cuyos estados de oxidación en el reactante es 1 y el estado de oxidación en el producto 0. Fíjate que de 1 se llevó a 0. Entonces, en este caso, se ha puesto más negativo, pues. Ha ocurrido una reducción. Muy bien. Eso es lo que está ocurriendo acá. Está ganando electrones, se está reduciendo. Claro, está ganando electrones porque de 1 pasó a un estado de oxidación de 0. El profesor me había hablado que debíamos tener en consideración este estudio de electrones de forma aparente, porque debemos revisar si este elemento, esta sustancia, tiene subíndice. Veamos, no tiene subíndice. En este momento no tiene subíndice. Bien. Al no tener subíndice, bueno, ya no pasa a ser una observación aparente, sino ya sería la observación absoluta de la reacción, con lo cual podemos nosotros discernir de forma contundente de que se produce una reducción y está ganando un electrón. Ahí lo tenemos. Ahí está. Esto significa la ganancia de un electrón negativo. Recuerda que la carga del electrón es que él es negativo. Vamos, de forma inmediata. Vamos a hacer este sería el azufre, ¿no? Pendiente. Bueno, lo primero que nosotros observamos es el estado de oxidación inicial. Recuerda que estos son ejemplos hipotéticos en los cuales se observa que el reactante tiene su estado de oxidación es negativo, que es -2, y en su producto, después que acontece la reacción, tiene 0, o sea, se está haciendo positivo. Ya, pues aparentemente pareciera que está perdiendo 2 electrones. Ya, porque tiene negativo, fíjate, y se convierte positivo, aparentemente. ¿Por qué te digo aparentemente? Porque nosotros tenemos que observar los subíndices. Tiene subíndice. Justamente el producto tiene 2 átomos de azufre y en el reactante no hay. En la transferencia de electrones debe estar balanceada. Para balancearlo, pues entonces tenemos que colocar un 2 acá. Ya, entonces esto significa de que él estuvo perdiendo ¿cuántos electrones? Aparentemente eran 2, pero este 2 es un multiplicador. Entonces 2 por 2 son 4. Entonces es una oxidación en la cual pierde 4 electrones. Ahí la está viendo. ¿Ves? Mira, acá hay una... Sí, aquí tenemos un un pequeño error, fíjate, porque este es una... Vamos a ver si puedes detallar este ejercicio. Claro, en este caso, fíjate, ya hay un ligero error, ¿no? Te diste cuenta, ¿no? Porque este está negativo y se está convirtiendo positivo. No puedo, para convertirlo positivo no puede estar ocurriendo una reducción. Está perdiendo electrones. ¿Cierto? Vamos a dejarlo que piense un poquito este ejercicio. Ahí te lo voy a dejar pues para que pienses un poquito y esperando tu propuesta. Ya. Muy bien. Correcto. Vamos entonces a hacer el efecto acá. Esto es lo bueno de tener aquí. Vamos entonces a corregirlo. Ya veo que te diste cuenta. Ajá. Exacto. Este que está acá no es
una reducción, sino una oxidación. Muy bien que te diste cuenta. Estamos acá, aquí, exacto. Es una oxidación porque, en efecto, recuerda que la oxidación pierde electrones. Lo destacamos acá. Le ponemos muy bien. Entonces, aquí perdemos electrones porque se está convirtiendo en positivo. Lo justificamos, lo cuadramos. Esto es lo bueno de ver aquí. Listo. Ahora sí. Regresamos al original. Recuerda que estábamos estudiando. Sí. Aquí. Claro. Está perdiendo electrones porque se está oxidando, se está convirtiendo positivo, está perdiendo electrones. Fíjate que la oxidación pierde, en la reducción gana, pues esto es una oxidación, pierde electrones. Te había indicado que aparentemente eran 2 electrones, porque de -2 a 0, evidentemente pierde 2 electrones. Sin embargo, todo cambia justamente por este subíndice. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que en el producto, fíjate que 2 por 0 es 0. Bueno, bacán, no pasa nada. Pero acá sí estaría los 4 electrones que estaría perdiendo. Recuerda que estas son reacciones hipotéticas, a fin de que cuando veamos a un ejercicio en pleno desarrollo, debemos resolver, aprender a resolver estas reacciones parciales hipotéticas. En el último, bueno, fíjate, este último ejercicio estamos hablando con elementos que es el nitrógeno, cuyos estados de oxidación de forma hipotética están en lo siguiente. Mira, el reactante tiene -3. En su producto hay -2. Se está haciendo positivo. Si se está haciendo positivo, entonces es una oxidación. Y está perdiendo ¿cuántos electrones? Pues 1 nomás. Ahí está. Y digo 1 nomás porque no es que es una apreciación de forma aparente, es una apreciación de forma absoluta, en virtud de que el elemento no tiene subíndices. O sea que hay que estar muy pendiente a los subíndices. En todo caso, las reacciones químicas en su forma de reactante a producto deben estar balanceadas. De eso se trata, de enseñarte el método redox, que es un método en que consiste en analizar las transferencias de electrones. Y eso se basa justamente o se sustenta viendo los estados de oxidación de las moléculas. Entonces, vamos a dejar que copies esto en un tiempo prudente, pues, y que hagas tu registro inteligente para seguir avanzando. Bien, esperando que hayas entendido estos ejercicios parciales, vamos a seguir avanzando y ahora lo vamos a hacer con
a algunas preguntas que aparecen en nuestra separata y de esta manera vamos fijando todas las referencias teóricas desarrolladas hasta este momento. En esta primera pregunta aparece lo siguiente. ¿Cuál de los hechos no representan un cambio químico? Aquí es al inicio de esta clase cuando estamos nosotros diferenciando qué es un hecho físico y qué es un hecho químico. Sin embargo, te lo vuelvo a repetir. Un hecho físico es cuando yo estoy estudiando el comportamiento de un fenómeno sin que ocurra variaciones en la composición química de ellos, de los objetos del que estoy analizando. Mientras que el químico, el fenómeno realmente tiene presente la variación de composición química de los elementos en los cuales estoy observando. Entonces, vamos a analizar esto, pues. Oxidación de un metal, claro, eso es, fíjate, eso es un hierro, si tú lo ves en forma, es un hierro. Cuando se ve que es una oxidación es porque una molécula de oxígeno penetra el hierro modificando su estructura, modificando su enlace. Entonces esto es una composición. Como afecta su composición química, esto es un fenómeno químico. Fermentación del azúcar, también está pasando de un estado a otro. Ese cambio de estado tiene que ver con fenómenos químicos. La combustión del propano, vamos a dejar la destilación del petróleo. La combustión del propano. En la combustión del propano, bueno, ya nosotros hemos visto reacciones químicas que tienen que ver con la combustión. ¿Oíste? Tenemos el oxígeno que es su comburante y con un hidrocarburo. Entonces, sí, la combustión del propano evidentemente es una reacción química. Descomposición de alimentos también. Evidentemente estamos en presencia de un cambio de alimentos en su estado natural y cuando se malogra, pues entonces ocurre una variación en su composición química. Ahora, en la destilación del petróleo, oye bien, el proceso de destilación, ¿ok? Es un proceso en la cual separamos los elementos que no son petróleo. Para eso es que se destila el petróleo. Es decir, el petróleo en su forma natural, hay elementos allí en las cuales no son petróleo. Entonces yo necesito separar el petróleo de no petróleo. Y lo hago a través de un proceso de destilación, pero en ningún momento estamos cambiando la composición química de petróleo. Simplemente tenemos petróleo más basura. Yo retiro la basura y me quedo con el petróleo. Pero antes y después del proceso sigue siendo la misma composición química, petróleo. No lo estoy cambiando. Entonces, evidentemente aquí el hecho de que no representa un cambio químico se llama destilación del petróleo. Aun cuando se producen alguna, fíjate, el nombre suena así como que nos indica que sería un cambio químico, pero no hay cambio químico. Evidentemente él no representa ningún cambio químico. Observemos entonces la pregunta número 4 de nuestra separata. Fíjate, ¿cuántas proposiciones son correctas respetando a las reacciones químicas? Observa. 1. Se representan mediante una ecuación química. Claro, eso es correcto. Una reacción química se representa a través de una ecuación. Eso lo sabemos. 2. Si existen cambios en el estado, se denominan reacción redox. Claro, eso es lo que estamos analizando en los ejercicios anteriores. Redox es un método que nos permite balancear la ecuación química mediante la transferencia de los electrones, que esos electrones tienen que estar vinculados con los estados de oxidación. Entonces, esa también es cierta. ¿Todas las reacciones químicas son espontáneas? No, todas las reacciones químicas son espontáneas. Date cuenta que iniciamos esta sesión justamente con unas reacciones que tienen que ver con las energías térmicas. Y date cuenta que para que ocurra una reacción química en la tipología de endotérmica, es necesario introducir calor. No puede ser de forma espontánea. Si no se introduce el calor como un agente de activación, entonces no se da la reacción. Entonces no todas las reacciones químicas son espontáneas. Ese es el caso de la endoquímica, por decir alguna.
Entonces la tercera es falsa. Cuarta, los reactantes y productos presentan diferentes propiedades químicas. Evidentemente, porque si no se llamarán reacciones químicas. Recuerda que las reacciones químicas justo analizamos son los cambios de composición química de la sustancia objeto de estudio. ¿Oíste? Entonces tienen que ocurrir cambios. Si no hay cambios, pues entonces no se ha producido una reacción química ni un cambio químico. Ahí lo que se produce más bien es un cambio físico, como el caso de la destilación del petróleo. Entonces, las correctas son las alternativas 1, 2 y 4. Ahí tenemos esas correctas. De manera que hay 3 correctas, así que esa sería la pregunta C. Y bueno, con eso finalizamos esta segunda sesión y nos quedaremos entonces para nuestro próximo encuentro virtual, que sería el próximo domingo. No sin antes despedirme de ustedes, indicándole que desde la distancia se les aprecia y se les exhorta que cumplan con las normas de convivencia social a fin de que no contraiga el virus COVID-19. Se mantenga sano para que siga en esta travesía del aprender. Entonces, hasta la próxima ocasión, hasta el próximo domingo.